movimiento uniformemente acelerado. Si a mí me dicen que vamos a tener un móvil se va a mover con un movimiento uniformemente acelerado, por ejemplo, de 20 metros por segundo cuadrado, ¿qué va a significar eso? Tenemos acá en un gráfico, vamos a partir del tiempo cero con velocidad cero. Entonces, al cabo del primer segundo, la velocidad que alcance va a ser de 20 metros por segundo cuadrado. Al cabo del primer segundo va a alcanzar una velocidad de 20 metros por segundo cuadrado. Luego va a seguir acelerando y al cabo del segundo segundo va a alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Luego sigue acelerando y al cabo del tercer segundo va a alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo como velocidad. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos que hay un aumento constante de 20 partido por 1, acá es 40 partido en 2 que es 20, 60 partido en 3 que es 20, ¿se fijan? 20 partido en 1, 20, aquí 20 nuevamente. Ese 20 es el aumento en la velocidad, 20 metros por segundo aumenta la velocidad. Eso es una aceleración entonces de 20 metros por segundo cuadrado. Entonces, pero acá, entonces, esta variación de la velocidad con respecto al tiempo, si yo veo la variación de velocidad con respecto a un determinado periodo de tiempo, es lo que nosotros conocemos como aceleración. Es decir, la pendiente en esta recta es la aceleración. La pendiente. Ya. Y también me interesa saber el recorrido en total, ¿ya? O la posición final que va a ir teniendo este móvil. Entonces, voy a llamar acá X a esta posición final o recorrido total que va haciendo. Entonces, cuando yo digo de que al final del primer segundo logra una velocidad de 20 metros por segundo, no significa que durante todo ese segundo haya recorrido a esa velocidad. Esa es la velocidad que alcanzó al final, pero fue en forma paulatina hasta llegar a esa velocidad. Por lo tanto, lo que logró recorrer durante ese segundo fue acá un valor promedio, que sería acá de 10, equivalente al área de ese triángulo. Se fija 20 partido, o sea, 20 por 1 dividido en 2. Entonces, partió en una posición de 0 kilómetros, pasó un segundo, recorrió 10 kilómetros y terminó en una posición de 10 kilómetros. Luego, como ya al terminar el primer segundo había alcanzado esa velocidad de 20 metros por segundo, entonces en ese segundo que sigue ya logra avanzar 20 metros por segundo, pero además tiene este incremento dado por la aceleración que le permite entonces en forma paulatina aumentar su velocidad en 20 metros por segundo y eso significa aumentar en 10 metros más su recorrido. Es decir, entre el segundo 1 y el segundo 2 logró avanzar 30 metros y quedó entonces ya no en la posición de los 10 kilómetros, sino que ahora está posicionado en los 40 metros. Luego, ya en al final de los 2 segundos, su velocidad era de 40 metros por segundo. Por lo tanto, en este segundo que sigue, ya logra avanzar en un segundo 40 metros y además un incremento dado por esta aceleración que decíamos que le permitía esta como velocidad media de 10 metros en un segundo. Entonces, entre el segundo 2 y el segundo 3 logró avanzar 50 metros, entre el segundo 2 y el 3 logró avanzar 50 metros y eso lo posicionó ahora en los
90 metros. Esa es la posición final a la que va llegando, o sea, o cuántos metros ha ido recorriendo. Entonces, pero hemos visto de que esta posición final o cuántos metros va recorriendo en total está determinado por esta área que queda. O sea, el recorrido total o posición final está dado por el área que queda bajo esta función, ¿sí? Que en este caso es un triángulo porque tenemos acá una recta. Entonces, y el área del triángulo es la base por altura dividido por 2. Por lo tanto, nuestra posición final o recorrido total va a ser, tenemos acá la variación de la velocidad. Tenemos entonces cateto, este cateto que era el tiempo, y dividido en 2 porque es un triángulo. Pero si nosotros despejamos aquí esa variación de velocidad, me va a quedar que es A por T. Por lo tanto, aquí tendríamos que esta posición la podemos calcular como A por T dividido en 2. Es decir, que la posición está determinada como 1/2 de AT cuadrado. Que seguramente es una fórmula que ustedes ya han usado antes en física y es una fórmula que matemáticamente decimos que es del tipo función cuadrática porque la variable independiente, que en este caso es el tiempo, es de grado 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en el instante 0 la velocidad inicial no es 0? Es decir, si nosotros tenemos un gráfico de este tipo, donde tenemos entonces en el instante 0 una velocidad inicial que es distinta de 0 y acá una velocidad final. ¿Ya? Y tenemos entonces que todo esto ocurre en un determinado periodo de tiempo. Pero como vimos allá, es el recorrido que se va dando lo podemos determinar por el área, pero acá tenemos el área de un rectángulo y un triángulo. El área de este rectángulo es lo que mida esto, que sería BI, velocidad inicial, por el tiempo. Y acá es un triángulo, entonces es lo mismo. Acá tenemos la diferencia entre BF menos BI, que sería este cateto, por el tiempo, dividido en 2 porque es un triángulo. Entonces la posición, BI por T, menos BF menos BI por T, dividido en 2, ¿verdad? Pero esto que es en el fondo es la variación de la velocidad, decíamos que la podíamos despejar de acá como A por T. Entonces me queda que la posición sería BI por T menos AT por T dividido en 2, o sea, BI por T menos 1/2 AT cuadrado. Que es la misma idea de acá, solo que acá la velocidad inicial es 0. ¿Ok? Pero ambas tienen entonces la forma de modelo de una función cuadrática. Función cuadrática, o sea, son del tipo ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde la variable acá dependiente, la y, viene a ser la posición o recorrido total del móvil, y la variable independiente, la x, es el tiempo. La a que aparece acá es una constante que ustedes la pueden calcular a partir, ¿no es cierto?, de los datos que tenga en la tabla o del enunciado que aparezca en el ejercicio, ¿sí? Como nos daban acá al inicio de nuestro ejemplo. Y como hemos visto antes con modelos de función cuadrática, hay varios elementos que nos quieren decir, nos entregan mucha información, por ejemplo el vértice. Eso, muchachos, muchas gracias, que les vaya bien con los ejercicios.